nos ampare tu clemencia, Salvador propicio ser. Lejos de mi Padre Dios, por Jesús hallado, por su gracia y por su amor, solo fui salvado. En Jesús mi Señor es mi gloria eterna. Él me amó y me salvó en su gracia tierna. En Jesús mi Salvador pongo mi confianza, toda mi necesidad suple en abundancia. En Jesús mi Señor es mi gloria eterna. Él me amó y me salvó en su gracia tierna. Cerca de mi buen pastor vivo cada día, toda gracia en su Señor halla el alma mía. En Jesús mi Señor es mi gloria eterna. Él me amó y me salvó en su gracia tierna. Guárdame, Señor Jesús, para que no caiga, cual sarmiento de la vid, vida de mí traiga. En Jesús mi Señor es mi gloria eterna. Él me amó y me salvó en su gracia tierna. Cristo es mi amante Salvador, mi bien, mi paz, mi luz, pues demostró su grande amor, muriendo allá en la cruz. Cuando estoy triste. Muy buenas noches, tardes, queridos hermanos que nos están acompañando aquí a través de las redes sociales. Les damos una calurosa bienvenida a cada uno de ustedes que
se están dando cita aquí en este espacio para estudiar un poquito de nuestra historia. El tema del día de hoy, como ustedes están mirando en su pantalla, lleva por título lo que todo adventista debería conocer sobre 1888, basado en la justificación por la fe. El día de ayer estuvimos retransmitiendo un tema que dimos el sábado allá en la iglesia de la 17744 Saticoy Street de la Reseda, California. Solamente que ayer lo retransmitimos porque queríamos dejar en la pantalla las citas de el pastor Alonzo Trevier Jones. Y el día de hoy vamos a continuar con esta serie que vamos a estar dando durante todos estos días para beneficio de cada uno de nosotros, donde estaremos tratando algunos puntos sobre 1888. Por eso les hacemos la invitación para que nos acompañen durante el transcurso de esta transmisión, para que podamos nosotros como iglesia, como adventistas, conocer este lindo y hermoso mensaje que Dios mandó a la iglesia específicamente en octubre de 1888. Por eso te hacemos la invitación para que nos acompañes y así puedas recordar o puedas conocer un poquito de nuestra historia y podamos aprender de esos errores para no estarlos cometiendo el día de hoy. Así que vamos a colocarnos de rodillas y vamos a buscar a Dios en oración para que sea Él quien nos dirija a través de el estudio de la palabra de nuestro gran Dios eterno. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Aquí estamos, mi Dios, postrados de rodillas para buscar tu dirección, para buscar la sabiduría que viene de lo alto, y queremos suplicarte que nos dirijas por medio de tu Espíritu Santo para poder transmitir tu palabra. Ayúdanos a entender, mi Dios, de dónde venimos y para dónde vamos. Ayúdanos a ver nuestra gran necesidad de ti. Y te ruego y te suplico de igual manera, Padre bendito, que puedas bendecir a cada uno de nuestros hermanos que se estarán conectando, y que de igual manera, si ellos sienten que este mensaje se tiene que compartir, que lo hagan para que así podamos acelerar tu pronta venida. Así pues, Señor, mi Dios, acompáñanos, dirígenos, pues te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén. Pues bueno, mis queridos hermanos, vamos a comenzar con nuestro estudio del día de hoy. Y vamos a comenzar abriendo las Sagradas Escrituras allá en el libro de Éxodo. Vamos a ir al libro de Éxodo y vamos a mirar en el capítulo 16. Éxodo capítulo 16, para que podamos hacer la similación entre lo que una vez ocurrió allá en el desierto y lo que ocurrió en 1888. Específicamente quiero notificarles que el día de hoy estaremos centrándonos en la historia. El día de mañana estaremos dando el tema de cuál es el segundo propósito por el cual Dios dio su ley en el mensaje de la justificación por la fe. El día de hoy estaremos tocando parte de nuestra historia, pero el día de mañana ya continuaremos con lo que enseña la Biblia acerca de cuál es el segundo propósito por el cual se dio la ley en el mensaje de la justificación por la fe. Mientras tanto, vamos a leer Éxodo capítulo 16 y el versículo 1. Dice:
Y partiendo de Elim, toda la congregación de los hijos de Israel vino al desierto de Sim, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del mes segundo, después que salieron de la tierra de Egipto. La Biblia nos dice que aquí en este desierto, en el desierto de Sim, Dios hizo un milagro. Y ese milagro nos los va a decir en el versículo 4. ¿Cuál es ese milagro que Dios hizo en el desierto de Sim? Dice la Biblia, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá una porción para cada día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Fíjense que en esta declaración allá en el desierto de Sim, habían tres personajes que son un simbolismo de lo que estaban en 1888. Allá en el desierto de Sim estaba el profeta Moisés, quien era el que estaba dirigiendo al pueblo de Israel, quien fue con ayuda de Dios el que los sacó de la esclavitud de Egipto. En el libro de Éxodo capítulo 3 y el versículo 14, Moisés le hizo una pregunta a Dios y le dijo, cuando yo vaya y me pregunten quién te envió, ¿qué les contestaré? Y la Biblia dice que Dios le dijo, les vas a decir, yo soy, me ha enviado. Pues ahí estaba el profeta Moisés en el desierto de Sim. Ahí junto a él estaba también Josué y estaba también ahí Caleb. Y ellos fueron testigos de ese poderosísimo milagro que Dios hizo en ese desierto al haberles mandado el maná. Y vamos a mirar nosotros aquí en la pantalla lo que nos va a decir y lo que ustedes van a mirar ahí. Ahí nos dice, lo que ustedes miran en su pantalla es un mapa del mar Mediterráneo. Y ahí ustedes pueden mirar que está el desierto de Sin. En ese espacio es donde Dios hizo el milagro. Y ahí es donde Dios hizo descender maná del cielo. Cuando nosotros hacemos la comparación, vamos a mirar que así como ocurrió en el desierto de Sin, cuando Dios hizo descender maná del cielo, de igual manera Dios en 1888, específicamente en Minnesota, Minneapolis, 1888, Dios quería hacer descender el maná que cae del cielo por medio de dos mensajeros en compañía de su profeta. ¿Quién fue? La hermana Elena G. de Guay y los pastores Alonzo Trevier Jones y el pastor Joseph Elliot Wagoner. Vamos a mirar nosotros aquí en nuestra historia que lo mismo que Dios estaba haciendo allá en el desierto de Sinaí, en el desierto de Sim, es exactamente lo mismo que Dios quería hacer en Minneapolis, Minnesota, 1888. Miren esta cita que van a mirar ustedes ahí en su pantalla, donde vamos a adentrarnos en nuestra historia como iglesia. Y miren lo que dice aquí. La 27ª sesión de la Asociación General se llevó a cabo en la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Minneapolis, Minnesota.
del 17 de octubre al 4 de noviembre de 1888. Esta sesión fue notable debido a los debates sobre la teología de la salvación. Un resultado importante fue un nuevo énfasis en la justicia por la fe en Cristo Jesús. Ahí ustedes están mirando una fotografía que fue tomada exactamente allá en Minneapolis, 1888, en el mes de octubre, en el estado de Minnesota. Y ahora ustedes van a mirar parte de nuestra historia donde se dio publicación a esta conferencia del 19 de octubre de 1888, cuando se comenzó la sesión de 1888. Ustedes miran ahí Minneapolis en la parte de arriba, Minnesota, octubre 19, 1888. Eso es parte de nuestra historia como iglesia. Y ustedes van a mirar aquí en esta otra cita donde dice, a su lado izquierdo está parte de ese boletín y a su mano derecha está el lugar donde se llevó a cabo esta conferencia de 1888. Dice, esta reunión convocada con cita previa, estoy leyendo lo que dice el boletín que está a su mano izquierda, en Minneapolis, Minnesota. 17 de octubre de 1888, a las 9 de la mañana, el presidente, el anciano George Butler, al estar ausente por enfermedad, el secretario convocó la junta a orden. El anciano Stephen Nelson Haskell fue elegido presidente temporal y la reunión fue abierta con oración por parte de Urias Smith. Así que ustedes pueden mirar ahí que ahí estaba el 17 de octubre de 1888, se inició la conferencia general de 1888 para dar inicio a estos temas tan importantes para nosotros en el tiempo actual. En ese entonces el presidente George Butler no pudo asistir a esta sesión debido a que estaba enfermo. En su lugar tomó su posición el anciano, como ustedes leyeron ahí, Stephen Haskell. Y el que abrió esta sesión con una oración fue el hermano Urias Smith. Él fue el que abrió esta sesión. Vamos a mirar nosotros para que conozcamos los miembros más importantes de esta sesión. Y ustedes van a mirar ahí en la pantalla, ahí está el presidente George Butler. Tenía 54 años de edad. Estaba el pastor Stephen Haskell. Tenía 55 años de edad. Estaba el pastor Urias Smith. Tenía 56 años de edad. Los expositores que Dios envió para dar este mensaje de la justificación por la fe en compañía de otros mensajes que vamos a mirar más adelante, miramos a el pastor Elliot Joseph Wagoner. Tenía 33 años de edad. Está el pastor Alonzo Trevier Jones. Él tenía 38 años de edad. Otro de los que también estuvieron ahí dando sus mensajes sobre la justificación por la fe, solo que no es muy mencionado a menudo, es el pastor William
Prescott y él tenía 33 años de edad. Para ese entonces la mensajera del Señor tenía 61 años de edad. Y ahí estaban todos estos hermanos que tuvieron una parte sumamente especial en lo que se llevó a cabo en 1888. Ahí estaban todos los involucrados. Y es importante que nosotros, como dice el tema, el título del tema, lo que todo adventista debería conocer sobre 1888. Tristemente, suele ocurrir que cuando nosotros entramos al adventismo, como dice el libro vamos a mirar el libro de Jueces, cuando nosotros entramos al adventismo, la realidad de las cosas es que muy pocos conocen nuestra historia. Muy pocos conocen lo que ocurrió en el pasado y por consiguiente cuando uno les presenta estos temas tienden a rechazarlos o muchas veces son inducidos por sus líderes a que no escuchen estos temas, pero déjenme decirles, hermanos, que esto es verdad, es verídico, es parte de nuestra historia y nosotros deberíamos de conocerla. Porque allá en el libro de Jueces, en el capítulo 2 y el versículo 10, lo mismo le ocurrió en el tiempo de Josué. Miren lo que dice. Y toda aquella generación fue también recogida con sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Fíjense que esta generación en la cual nosotros estamos, muchos no conocemos esta historia y deberíamos de conocerla, deberíamos de saber de dónde venimos. Sin embargo, al quedarte aquí y al seguir mirando, vamos a mirar que la mensajera del Señor, quien tuvo parte en 1888, hizo esta declaración conforme a esto que ocurrió en ese tiempo. Y miren lo que ella escribió. Dice aquí, en Materiales de 1888, en la página 1575. Es un libro muy grande y dice: la falta de voluntad para ceder a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad fue la base de una gran parte de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor a través de los hermanos Waggoner y Jones. Al excitar esa oposición, Satanás logró aislar a nuestro pueblo en gran medida del poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles. El enemigo les impidió obtener esa eficiencia que podría haber sido suya para llevar la verdad al mundo, como la proclamaron los apóstoles después del día del Pentecostés. Y sigue diciendo, la luz que ha de iluminar toda la tierra con su gloria fue resistida, y por la acción de nuestros propios hermanos se ha mantenido en gran medida alejada del mundo. ¿Te das cuenta lo que dice ahí? Que en gran parte Dios quería dar la lluvia tardía en 1888, en octubre, en la ciudad de Minneapolis, del estado de Minnesota. Y Él quería que se recibiera la lluvia como en el día de Pentecostés, para que se proclamara el mensaje de Apocalipsis 18:1, donde dice
que el cuarto ángel ilumina a toda la tierra con la gloria de Dios. Sin embargo, dice ahí la mensajera del Señor que fueron los hermanos, los líderes, quienes no dejaron que la lluvia cayera sobre el pueblo. Exactamente eso es lo que dice la declaración de los testimonios. Y es que en 1888 habían ciertas diferencias de opiniones, exactamente como las hay hoy en día, ya que hoy en día de igual manera se han adoptado nuevas interpretaciones de las Sagradas Escrituras. Cada cual cree ahora lo que quiere y nos hemos olvidado de lo que se creía en el principio. Vamos a ir mirando más adelante los consejos que el Espíritu de profecía nos da para este tiempo. Y vamos a mirar algunos puntos en los que tanto el pastor George Butler, el pastor Urias Smith, el pastor Elliot Waggoner, el pastor Alonzo Jones estaban en discordancia, no se ponían de acuerdo, y debido a eso es que la mensajera del Señor dice: la falta de voluntad para ceder a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad fue la base de una gran parte de la oposición manifestada en Minneapolis. Y miren cuáles eran esa falta de voluntad para renunciar a esas opiniones preconcebidas. Ustedes pueden mirar ahí en su pantalla, y es que había surgido la pregunta en cuanto a Daniel capítulo 7 y el versículo 24, donde se tenía la pregunta: ¿el 10º cuerno son los unos o los alamanes? Y ahí estaba la batalla entre Urias Smith y el pastor Alonzo Trevier Jones. Por un lado, uno creía que eran los unos, y por otro lado, el otro creía que eran los alemanes. Así que ahí estaban chocando las dos opiniones y ninguno cedía. Y esas diferencias hicieron que no se derramara la lluvia tardía en 1888. ¿Qué más era parte de esa controversia? Aquí miramos que también por el otro lado estaba la pregunta sobre Gálatas capítulo 3 y el versículo 24, cuando se dice si se está refiriendo Pablo a los 10 mandamientos o a las leyes ceremoniales. Ese era otro debate en octubre en 1888, por la cual se llevó a cabo esa conferencia. Y es que ahora ahí entraron a la batalla el presidente George Butler y el pastor Elliot Waggoner. Esa era la pregunta y ese era el meollo del asunto entre estos dos principales protagonistas de 1888. Otro punto sobre el cual también se estaba debatiendo es que, como en 1888 se estaba firmando la ley dominical, se hacía la pregunta: ¿cómo deberían relacionarse con ellos los adventistas del séptimo día? Y de igual manera se estaba haciendo la pregunta: ¿era Cristo Dios y poseía vida eterna, o no era Cristo Dios y no poseía vida eterna? Y por el otro lado también encontramos que, en base a la pregunta de la justificación por la fe, ¿deberían los adventistas enfatizar principalmente la ley como un medio de salvación o la justicia por la fe en Cristo Jesús? Y ahí están, como ustedes pueden mirar, los 5 puntos más esenciales sobre los cuales se iba a tratar allá en
Minneapolis, el estado de Minnesota. Y eso era lo que estos hombres que en ese entonces estaban allá en esa sesión número 27 iban a tratar. No debemos de recordar que estos hombres ya estaban trabajando para la iglesia y cada uno de ellos tenía una posición en la iglesia. En esta investigación que nosotros hicimos, fuimos a recolectar algunas evidencias para que luego aquellos que están del otro lado de la cámara no nos vengan a decir que lo que uno está presentando es una mentira. No, Señor, ahí están todas las evidencias de que es una historia que ocurrió en la iglesia en los años 1888. Y vamos a mirar algunas evidencias. Por ejemplo, aquí ustedes van a mirar en su pantalla una foto donde están todos los involucrados en 1888. Ahí están, miren ustedes, ahí están en el camp meeting en California en 1886. Y miren estos grandes eruditos que están aquí plasmados en esta fotografía. Por ejemplo, ustedes pueden mirar aquí. Aquí está el pastor Elliot Joseph Waggoner, ahí en el centro. Aquí a este otro lado, ustedes pueden mirar ahí en el centro al pastor Haskell. Ahí a su mano izquierda, mirando de frente, ustedes van a mirar al otro protagonista. Está el pastor, como ustedes pueden mirar, Alonzo Trevier Jones. Y a su mano derecha del pastor Alonzo Trevier Jones está el gran pionero, el pastor John Norton Lowbrough. Este maravilloso pionero que escribió el libro El Gran Movimiento Adventista, que dicho sea de paso se los recomendamos porque es un libro tan hermoso y tan esencial para cada uno de nosotros como adventistas del séptimo día. Y aquí están estos hermanos que Dios utilizó para dar el mensaje en 1888. Estos hermanos trabajaban en la Pacific Press y aquí encontramos nosotros una fotografía del recuerdo donde se las tomaron a ellos, a todos los empleados de la Pacific Press. Y ustedes pueden mirar ahí. Ahí está nuevamente el pastor, aquí está el pastor en el mero centro, Elliot Joseph Waggoner. Ellos ya venían trabajando en la Pacific Press y ustedes pueden mirar al lado de Waggoner está el pastor Stephen Nelson Haskell. Ahí está el pastor Haskell, quien de igual manera escribió un maravilloso libro que se llama La historia del vidente de Patmos. Es un librito compilado que va en compañía de los dos grandes tomos de Urias Smith, tanto del de Daniel como el del Apocalipsis. Y cuando ustedes juntan este trío de libros, hermanos, ustedes van a comprender las profecías de Daniel y de Apocalipsis. Por eso nosotros cuando vamos a la historia pionera, vamos a encontrar que estos hombres nos dejaron tremendo material para que estudiemos y conozcamos la sana doctrina. Allá en el libro de El Otro Poder, la mensajera del Señor en la página 31 nos hace esta exhortación. Ahí en El Otro Poder, página 31, ella dice, dejemos que los pioneros adventistas identifiquen la verdad.
Qué poderosísima cita. De igual manera, yo podría decir lo contrario, que dejemos que los pioneros desenmascaren el error, desenmascaren la mentira. Esa mentira de la nueva teología que ha entrado en la iglesia y que de igual manera ha entrado en algunos ministerios de sostén propio. Porque ahí está escrito, toma nota, página 31, el libro El Otro Poder, y ahí dice clarito, sencillo y directo, dejemos que los pioneros adventistas identifiquen la verdad. Y no es que vamos a dejar que ellos nos los digan todos, sino que ahí mismo ella dice que Dios los utilizó para dejarnos las evidencias de dónde está la verdad. Por eso, hermanos, es de suma importancia que nosotros como adventistas del séptimo día conozcamos nuestra historia. Y por eso es que le hemos titulado al tema de hoy, lo que todo adventista debiera conocer sobre 1888. Y ustedes miran ahí ahora en su pantalla que ahí al lado de Haskell está el pastor Alonzo Trevier Jones. Miren, por eso yo miro esta foto, hermanos, y digo yo, wow, ¿cómo es que estos hermanos realmente en ese entonces en la Pacific Press, todos ellos publicaban material valiosísimo en las revistas adventistas? Y no solamente eso, cuando ellos hacían sus camp meeting, vamos a encontrar nosotros que ellos se reunían para estudiar la sana doctrina. Y en 1888, la hermana White, antes de llegar a Minneapolis, Minnesota, ella estuvo en un camp meeting en Reno, Nevada, en junio 14. Y posteriormente de ahí, ella se fue a Minneapolis para asistir a la 27ª conferencia de la sesión general, donde se iba a presentar el mensaje de la justificación por la fe. Ahora, es nuestro deber estudiar nuestra historia, porque aquí lo dice en el libro de Jueces capítulo 2 y el versículo 11, donde dice: y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses. Es exactamente lo mismo que está ocurriendo hoy. Muchos, como no conocen cómo Dios ha ido dirigiendo a su pueblo, se han desviado, por lo cual Dios llamó a este remanente. Y como no conocen su historia, porque nacimos en otra generación donde los líderes tienen culpa por no enseñar esta historia a las iglesias, también nosotros tenemos culpa por no ir a investigar por nosotros mismos nuestra historia. Y debido a eso, la gran mayoría se ha desviado, por lo cual Dios nos llamó. Y dice el versículo 3, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel, el cual los entregó en manos de robadores que los saquearon y los vendió en manos de sus enemigos de su alrededor. Y ya no pudieron estar de pie delante de sus enemigos. Fíjense que ahí el pueblo de Israel, esa generación después de Josué, dice que no conocían a Jehová. Así de igual manera,
Hoy en día, esta generación muy poco conoce su historia de cómo Dios en 1842 a 1844 nos sacó de las iglesias caídas, nos apartó, nos separó del mundo y nos hizo depositaria de su santa ley, nos hizo depositaria de los 7 pilares de la fe adventista y nos hizo depositaria de la correcta interpretación historicista de la sana doctrina profética. Por eso, en 1888, Dios llama, como ustedes pueden mirar ahí, Dios llama a Alonzo Trevier Jones. ¿Y quién era Alonzo Trevier Jones? La Biblia nos va a decir, así como nos da relatos de grandes hombres como Abraham, Isaac, Jacob, y muchas veces vamos y buscamos la historia de estos hombres dirigidos por Dios allá en el Antiguo Testamento. De igual manera, Dios mandó a llamar de allá de las calderas donde estaba este hombre trabajando para su país. Él era soldado, como dice aquí. Jones, un hombre alto, era un converso al adventismo. Luego de conocer el mensaje adventista, mientras estaba en el ejército, en el estado de Washington, pasaba su tiempo libre en las barracas estudiando historia y la Biblia. Había acumulado una gran cantidad de conocimientos. Cuando se le dio de baja del ejército en 1873, se bautizó y comenzó a predicar el mensaje adventista en la costa oeste de los Estados Unidos. En mayo de 1885 llegó a ser editor asistente de la revista The Sign of the Time. Así que ahí podemos mirar nosotros a este hombre, Alonzo Trevier Jones, quien nos marca la historia que este hombre se llevaba su Biblia y en las barracas ahí en sus tiempos libres se ponía a estudiar la Biblia. Nos dice la historia que él era un hombre alto, fuerte, fornido. Y ahí en esas barracas se llevaban los libros de historia. Por eso si hay alguien en el adventismo que ha escrito decenas de libros sobre historia, es el pastor Alonzo Trevier Jones. Hay una cantidad de libros de él, hermanos, y se pueden leer y se pueden comparar y nos podemos dar cuenta que lo que este hombre escribió está al pie de la letra de la historia. Pues ahí cuando él era ejército, nos dice que de ahí lo sacó Dios porque tenía un plan, un cometido para él. ¿Saben a quién me hace recordar Alonzo Trevier Jones? Me hace recordar a otro que había sido militar y que también Dios lo sacó de ahí para dar un mensaje. Sí, es el pastor William Miller. Él también fue parte del ejército y Dios lo sacó para dar el mensaje de 1844, Daniel 8:14. Y así de igual manera, Alonzo Trevier Jones, quien era un empleado del ejército, ahora lo dan de baja, se bautiza, se convierte al adventismo y comienza a predicar el mensaje. Otro de los que de igual manera nos dice la historia es el pastor Wagoner. Dice aquí, era de estatura baja, era hijo del editor anterior de la revista The Sign. El pastor Joseph Harvey Wagoner era su padre. Era un médico que se había transformado en pastor, hablando de Elliot Wagoner. En 1880
1984 fue nombrado editor asistente del periódico bajo la dirección de su padre. Cuando en 1886 el pastor Wagoner, padre, fue enviado a Europa para fortalecer a los creyentes allí, Jones y Wagoner quedaron como coeditores de la revista The Sign of the Time, las señales de los tiempos. Y ahí estaban los dos mensajeros que Dios iba a utilizar para llevarlo a cabo en octubre en la ciudad de Minneapolis, del estado de Minnesota, en compañía de la mensajera del Señor. Vamos a mirar si la mensajera del Señor apoyaba este mensaje que estos dos mensajeros traían. Saben ustedes que me hace recordar cuando allá en el libro de Hechos, vamos a encontrar que de igual manera Dios llamó a un hombre para que diera un mensaje. En el capítulo 22 del libro de Hechos, en el capítulo 7, lo mismo que le apareció a Pablo, le apareció a Wagoner, el mismo personaje. Miren lo que dice Hechos capítulo 22 y el versículo 7. Y dice, y caí al suelo, dice Pablo, y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Eso es exactamente lo mismo que se le apareció a Elliot Joseph Wagoner en una disertación que estaba haciendo la mensajera del Señor. Dice que él miró a Cristo y a Cristo crucificado. Y ese testimonio, esa visión que él recibió fue lo que le abrió los ojos. Como le abrieron los ojos a Pablo, a Saulo de Tarso en ese entonces. Así de igual manera dice en el versículo 12, entonces un Ananías, varón piadoso, conforme a la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que moraban allí, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella hora le miré. Así de igual manera, aquí Dios está utilizando a Ananías para darle la vista a Saulo. Pues de igual manera, Dios está utilizando a la mensajera del Señor para que Wagoner mirara a Cristo y a Cristo crucificado. Por eso en esta declaración de la mensajera del Señor, ella dice, hablando de los mensajes de Jones y Wagoner, dice la mensajera del Señor, cada fibra de mi corazón dijo amén. Es decir, en 1888, cuando la mensajera del Señor estuvo en esa sesión de la conferencia general y cuando ella escuchó a Wagoner, ella dice, cada fibra de mi corazón dijo amén. Esta declaración lo dijo ella en 1889. La segunda declaración la dijo el 13 de noviembre de 1888 y ella dice, el doctor Wagoner nos ha hablado en forma directa. Hay luz preciosa en lo que él dijo. Veo la belleza de la verdad en la presentación de la justicia de Cristo en relación con la ley, en la forma en que el doctor la ha puesto delante de nosotros. Ustedes dicen, muchos de ustedes, es luz y verdad. Sin embargo, ustedes no la han presentado así antes. Lo que se ha presentado armoniza perfectamente con la luz que Dios ha visto a bien darme durante todos los años de mi experiencia.
Y la tercera declaración dice, la mensajera del Señor en 1906, en una carta que le mandó a Alonzo Trevier Jones, dice, he visto al hermano Jones cuando el espíritu que derrite de Dios estaba sobre él. Su amor por la verdad era genuino y no algo que simplemente afirmaba poseer. Les hago la pregunta, hermanos que nos están mirando. ¿Apoyaba la mensajera del Señor el mensaje que se dio en 1888 por medio de los pastores Alonzo Trevier Jones y Elliot Joseph Wagoner? La respuesta es que sí, ella apoyaba este mensaje. Es más, ella quería que este mensaje se proclamara a todo el mundo. El mensaje de la justificación por la fe. En este libro del pastor Olson, donde dice, hablando de la crisis, en la página 53 dice, del 19 de junio de 1889, unos 7 meses después del Congreso de Minneapolis, la mensajera del Señor dijo, se me ha preguntado, ¿qué piensa de la luz que estos hombres, Alonzo Trevier Jones y Elliot Joseph Wagoner, están presentando? Y la respuesta de la mensajera del Señor es, pues, que la he estado presentando durante los últimos 45 años. Los encantos incomparables de Cristo. Esto es lo que he estado tratando de presentar delante de vuestras mentes, hermanos. Cuando el hermano Wagoner presentó estas ideas en Minneapolis, fue la primera vez que escuché de labios humanos una enseñanza clara acerca de este tema, exceptuando las conversaciones entre mi esposo y yo. ¿Se dan cuenta cómo la mensajera del Señor dice que jamás había escuchado un mensaje, una disertación del tema, la justificación por la fe, como la escuchó de labios de Wagoner y de Jones? Es más, ella en otra declaración dice que Dios le dio una luz especial a estos hombres. Por eso ella recomienda que nosotros vayamos a los escritos de estos dos mensajeros para poder discernir correctamente el mensaje de la justificación por la fe. Y en gran medida, hermano, muchas veces son nuestros errores porque no queremos ir a investigar por nosotros mismos lo que es la verdadera y sana doctrina, sino que simplemente seguimos creyendo lo que los actuales pastores o ministros les están enseñando. Pero es nuestra obligación ir a indagar por nosotros mismos lo que dicen las escrituras, los testimonios y en este caso los artículos que nos aconseja el espíritu de profecía que leamos. Por eso, miren lo que ella sigue diciendo, hablando del tema de 1888. En Mensajes Selectos, en el tomo 3, en la página 166, dice, hay algunas diferencias de opinión sobre algunos temas. Ya los leímos. Pero, ¿es esta una razón para tener resentimientos y resentimientos? Se entronizarán en el corazón la envidia y las conjeturas e imaginaciones malvadas, la sospecha malvada, el odio y los celos. Todas estas cosas son malas y solo malas. Nuestra ayuda está solo en Dios.
pasemos mucho tiempo en oración y escudriñando las escrituras con un espíritu recto, ansiosos por aprender y dispuestos a ser corregidos o desengañados en cualquier punto en el que podamos estar equivocados. Si Jesús está entre nosotros y nuestro corazón se derrite en ternura por su amor, tendremos una de las mejores conferencias a las que hemos asistido. Ella hablando sobre 1888, eso era lo que ella esperaba. Ella esperaba que se dejaran usar por el Espíritu Santo, que se utilizara el mismo método que usaban los primeros pioneros cuando estaban el pastor James White, cuando estaba el pastor Andrews, cuando estaban el pastor Percy, cuando todos ellos estaban, cuando dice que todos se reunían, se ponían alrededor, colocaban la Biblia, colocaban los testimonios y Dios los dirigía en el estudio de la palabra. Y cuando algo no le encontraban la solución a una pregunta, Dios mandaba por medio del don de profecía la correcta interpretación para lo que se estaba estudiando. Así de igual manera esperaba la mensajera del Señor en 1888, que estos hombres se reunieran, especialmente George Butler, Urias Smith, que ellos, como dice la cita, como dice aquí, que ellos dejaran sus diferencias de opiniones sobre estos temas. Y es lo mismo que nos hace la invitación, la mensajera del Señor para este tiempo, para las nuevas interpretaciones que están saliendo. Estas interpretaciones que definitivamente van en contra de la palabra de Dios, en contra de los testimonios y en contra de lo que siempre se ha creído, como las nuevas interpretaciones de los 7 sellos, las 7 trompetas, los tiempos y medio tiempo, los 1290, los 1335 de Daniel 12. Son nuevas interpretaciones que si fuéramos con un corazón contrito y humillado y siguiéramos los consejos del espíritu de profecía, Dios nos daría la correcta interpretación. Pero ¿saben qué? De igual manera, como ocurrió en 1888, no se quiere ceder. Por eso vamos a mirar que la mensajera del Señor, ahí ustedes pueden mirar un calendario. Ese es el calendario de 1888. Y ahí ustedes van a encontrar una declaración de la mensajera del Señor. Y ahí ustedes miran en el calendario de 1888 que comenzó el 19 de octubre, un viernes, y el día sábado 20 de octubre, la mensajera del Señor estaba dando su sermón en el Congreso de Minneapolis. Y ella dijo el 20 de octubre de 1888. Ya están ahí en la Conferencia General Minneapolis, Minnesota. Dijo ella: Cristo está ahora en el santuario celestial. ¿Qué está haciendo? Ella pregunta. Está haciendo expiación por nosotros, purificando el santuario de los pecados de la gente. Luego debemos entrar por fe en el santuario con Él. Debemos comenzar la obra en el santuario de nuestra alma. Debemos limpiarnos de toda contaminación. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos?
Ahí nos estaba pidiendo la mensajera del Señor, y es exactamente lo mismo que nos está pidiendo ahorita. Que nos consagremos, que vayamos a las Escrituras, que nos demos cuenta que estamos en el juicio y que nos demos cuenta que debemos de purificar nuestras vidas. En otras palabras, como leímos el día de ayer, ¿qué es lo que pide Dios por medio de su ley? Perfección. Eso es lo que pide. ¿Y qué era el mensaje que Dios estaba enviando en 1888? El mensaje de perdón, arrepentimiento, confesión, apartarnos del pecado y llegar a ser puros como Él es puro, santo como Él es santo, perfecto como Él es perfecto. Porque dice el Evangelio de Mateo capítulo 5 y versículo 45 que debemos de buscar ser perfecto como Él es perfecto. Pero no en nuestras propias obras, sino bajo la justificación por la fe en Cristo Jesús. Y eso era lo que Dios estaba mandando en 1888, en octubre. Miren qué más sigue diciendo aquí la mensajera del Señor. Dice, el 24 de octubre, estamos hablando de un miércoles, ya habían pasado algunos días, ya estaba por finalizar esa conferencia de 1888. El 24 de octubre, dice, en una reunión con los pastores, Elena de White expresó tristeza porque el Congreso estaba llegando a su fin y no se ha hecho ni una confesión. Ella escribió, no ha habido ni una sola apertura a fin de que el Espíritu de Dios entre. Continuó diciendo, ¿qué sentido tiene reunirnos todos aquí y que vengan nuestros hermanos ministros si están aquí solo para apartar el Espíritu de Dios de las personas? Esperábamos que hubiera un acercamiento a Dios aquí. Quizás ustedes piensan que tienen todo lo que quieren. Si los ministros no reciben la luz, quiero darle al pueblo una oportunidad. Quizás ellos quieran recibirla. Así de igual manera, hoy, hermanos, estamos utilizando estos medios de comunicación porque la realidad es que los ministros de la iglesia adventista no quieren saber nada de este mensaje. No quieren saber nada del historicismo. No quieren saber nada de 1888. No quieren saber nada de 1901 sobre la apostasía alfa. No quieren saber nada sobre 1920 sobre los cambios de doctrina en el adventismo. No quieren saber nada sobre 1957 con la gran mentira de la nueva teología sobre la humanidad de Cristo y cómo vino a vivir en qué carne, si carne prelapsaria o carne poslapsaria. Ellos no quieren saber nada de eso. Ellos quieren seguir engañando a los miembros de la iglesia, llevando payasos, llevando circo, llevando drama, llevando cuantas cosas de celebraciones, pero lo menos que le dan al pueblo es la palabra de Dios y el conocer su historia. Eso no se los dan, ellos no quieren saber nada de eso. Sin embargo, como dice aquí la cita del espíritu de profecía, ya que ustedes no quieren, por lo menos déjennos dárselo al pueblo. Quizá alguno de ellos quiera. ¿Y saben qué? Gracias a Dios que algunos sí están queriendo. Gracias a Dios que algunos están empezando a despertar y están empezando a buscar estos libros de los pioneros adventistas, estos libros que la mensajera del Señor
nos da la invitación para que vayamos y los leamos, los busquemos, los estudiemos y nos demos cuenta cómo nos han engañado en la actualidad. Por eso aquí, hoy, es que usamos estos medios porque quizá algunos de los del pueblo, no de los líderes, porque sí, los líderes entran a ver los videos, pero ¿saben qué es lo que hacen? Ellos los rechazan, ellos insultan, ellos denigran, sin saber que están rechazando al mismo que dio el mensaje de 1888. Pero Dios a ti te está haciendo la invitación, hermano laico que escuchas. Quizás tú si quieras conocer este mensaje. Y por eso a ti es a quien Dios te está llamando y te está haciendo la invitación. Busca, busca y encontrarás. Pide y hallarás, porque todo aquel que pide recibe y todo aquel que busca encuentra. Por eso ella dice aquí bien claro, si los ministros no reciben la luz, quiero darle al pueblo una oportunidad. Quizás ellos quieran recibirla. En otra declaración, antes que terminara el Congreso, la hermana Elena de White hizo una clara declaración oral a los hermanos reunidos en Congreso General. En esta presentación abogó por un estudio más profundo de la palabra. Y ella dice, ejercitar el espíritu cristiano, a no sucumbir a los fuertes sentimientos de prejuicio, sino a estar preparados para investigar las escrituras con mentes imparciales, con reverencia y sinceridad. No debiera permitirse que nuestros sentimientos personales influyan sobre nuestras palabras o sobre nuestro juicio. Dijo, como cristianos, no tienen derecho a abrigar sentimientos de enemistad, falta de bondad, prejuicio hacia el doctor Waggoner, quien ha presentado sus puntos de vista en forma clara y recta, como debe de hacerlo un cristiano. Y luego hacia el final de su discurso dijo, quienes no tienen el hábito de pensar e investigar por sí mismos, creen ciertas doctrinas porque sus asociados en la obra las creen. Resisten la verdad sin ir a las escrituras por sí mismos para aprender cuál es la verdad. A causa de aquellos en los cuales tienen confianza, se oponen a la luz. Ellos se oponen también sin saber que están rechazando el consejo de Dios contra sí mismos. No es sabio que cualquiera de estos jóvenes tome una decisión en esta reunión donde la oposición, más que la investigación, es el orden del día. Las escrituras deben constituir su estudio. Entonces sabrán que tienen la verdad. Y luego viene la declaración, el consejo. Abran su corazón para que Dios pueda escribir la verdad sobre sus tablas. Qué tremenda declaración, hermanos. Hoy en día, de igual manera, la realidad es que muchos solamente repiten lo que sus ministros dicen. Pero ¿cuántos han ido a investigar en las escrituras lo que ahí está escrito? ¿Cuántos hemos ido a investigar lo que dice el espíritu de profecía sobre estos dos hombres, Alonzo Trevier Jones y Elliot Joseph Waggoner? Muchos los rechazan porque los ministros han dicho que deben de ser rechazados. Pero yo te hago la pregunta, ¿estás tú consciente de que no será que al rechazarlo de igual manera estás rechazando al que los envió?
Por eso ella en esa misma sesión de la conferencia dice: se me ha instruido que la terrible experiencia del Congreso de Minneapolis es uno de los capítulos más tristes en la historia de los creyentes en la verdad presente. ¿Qué dijo ella? Ella dijo que 1888, octubre, ciudad Minneapolis, estado Minnesota, es uno de los capítulos más tristes que han quedado registrados allá en los registros celestiales, donde se rechazó por parte de los líderes el que Dios hiciera descender la lluvia tardía. Hoy de igual manera, todos aquellos ministros, tanto de la conferencia general, tanto de los grupos de sostén propio que rechazan los testimonios del espíritu de profecía, cuando ella aconseja que vayamos a los pioneros, que vayamos a los libros de ellos, que los republiquemos, que los regalemos, que los compartamos con todos aquellos que quieran conocer la verdad. Y de repente viene el líder de la iglesia, ya sea de la conferencia o sea de algún grupo de sostén propio, y viene y dice: no los repartan, no los reciban, rechácenlo. Es exactamente lo mismo que se escribió en 1888, lo que se está escribiendo ahora para todos aquellos que rechazan a estos mensajeros. En el cielo se está escribiendo: están rechazando al mensajero. ¿No te has dado cuenta que la mensajera del Señor dice aquí: cuando me propuse dejar Minneapolis, el ángel del Señor se paró a mi lado y dijo: no, eso no. Dios tiene una obra que debes hacer en este lugar. La gente está repitiendo la rebelión de Coré, Datán y Abirán. Te he colocado en el lugar apropiado, que quienes no están en la luz no reconocerán, no escucharán tu testimonio, pero yo estaré contigo. Mi gracia y mi poder te sostendrán. No es a ti a quien desprecian, sino a los mensajeros y al mensaje que yo envié a mi pueblo. Han mostrado desdén por la palabra del Señor. Satanás ha enceguecido sus ojos y ha pervertido su juicio. Y a menos que cada alma se arrepienta de su pecado, esta independencia no santificada está insultando al Espíritu de Dios y caminarán en oscuridad. Quitaré el candelabro de su lugar a menos que se arrepientan y se conviertan para que los sane. Han oscurecido su visión espiritual. No querrán que Dios manifieste su espíritu y su poder, porque tienen un espíritu de burla y disgusto hacia su palabra. Diariamente practican la liviandad, las bromas, la frivolidad. No han dispuesto sus corazones para buscarme. Caminan en las chispas de su propio fuego y a menos que se arrepientan, morirán con tristeza. Por eso Dios, así como a la mensajera del Señor, le dijo: Dios te puso en este lugar para que hagas una obra. Y así de igual manera, Dios nos ha puesto en este día para hacer una obra. ¿Cuál es esa obra? Traer el mensaje de la justificación por la fe que Dios dio en 1888 por medio de Waggoner y Jones. Y si la mensajera del Señor se armó de valor para enfrentar la oposición, te hago la pregunta:
tú que me estás mirando, ¿no te armarás de valor para luchar en contra de la oposición? ¿Será acaso que es más grande tu temor, tu miedo, que el de tomar la bandera de Dios y hacerle frente a los que rechazan este mensaje? En una declaración, la mensajera del Señor dice: nunca antes he visto entre nuestro pueblo tan firme complacencia propia e indisposición para aceptar y reconocer la luz como la que se manifestó en Minneapolis. Se me ha mostrado que ninguno del grupo que atesoró el Espíritu manifestado en esa reunión tendría nuevamente la luz clara como para discernir la hermosura de la verdad enviada del cielo, hasta que se humillara su orgullo y confesara que no estaba dominado por el Espíritu de Dios, sino que su mente y su corazón estaban llenos de prejuicios. El Señor deseaba estar cerca de ellos para bendecirlos y sanarlos de su apostasía, pero ellos no escucharon. Estaban poseídos por el mismo espíritu que inspiró a Coré, Datán y Abirán. Por eso, querido hermano y amigo que me escuchas, ¿qué espíritu te mueve a ti? ¿El Espíritu de Dios o el mismo espíritu que conducía a Coré, Datán y Abirán? ¿Y sabes cuál fue el error de Waggoner? ¿Cuál fue el error de Jones? Predicar la palabra. El escuchar y enseñar los consejos del profeta. ¿Será acaso que eso es error ante los ojos de Dios? Si lo único que ellos estaban haciendo es, como dice la mensajera del Señor, dar el mensaje que Dios les había enviado y dado. ¿Será que ese fue su error para que los denigraran? ¿Para que denunciaran como que ese mensaje no venía de Dios? Si lo único que fue y lo único que hicieron fue mirar a Cristo y a Cristo crucificado. Aquí está el testimonio de Elliot Joseph Waggoner. En 1882, a los 27 años, cuando él estaba en su punto crucial, dice aquí, estando sentado en una carpa, en una reunión campestre sostenida en una tarde lluviosa en Hillsborough, California, mientras oía a la hermana Elena White predicando el Evangelio, se vio súbitamente rodeado por una luz indescriptible que iluminaba la carpa como si el propio sol estuviese brillando en su esplendor allí dentro. Tuvo una clara revelación de Cristo crucificado por él. Escribió posteriormente que por primera vez en su vida le fue revelado que Cristo le amaba, que se había dado por él personalmente, que todo fue por él. Dime una cosa, hermano. ¿Será acaso que eso fue un pecado o fue un error de Waggoner? El querer enseñar la justicia de Cristo tal como lo enseña la Biblia. Es exactamente lo mismo que hoy ocurre. Cuando muchos quieren enseñar el mensaje de los tres ángeles, específicamente el mensaje del tercer ángel, ¿sabes qué es lo que ocurre en la iglesia? Lo mismo que le ocurrió a Waggoner y a Jones. ¿Sabes qué más ocurre? Ocurre que
los señalan, los denigran, los apartan. ¿Pero qué no fue acaso ese mensaje el que nos trajo? ¿Que no fue ese mensaje el que nos sacó de la oscuridad para traernos a su luz admirable? ¿Que no es acaso el mensaje que Dios quiere que demos en este tiempo? Waggoner y John simplemente lo que hicieron fue dar el mensaje de las sagradas escrituras y de los testimonios del espíritu de profecía. Él tenía 27 años cuando comenzó, 33 años cuando llegó a Minneapolis. ¿Cuántos años tienes tú? ¿A los cuántos años llegaste al conocimiento de esta preciosa luz? Y te has puesto a predicarla, te has puesto a enseñarla. Porque cuando lo hagas, vas a tener la misma experiencia que tuvo Waggoner, la misma experiencia que tuvo Jones. ¿Por qué? Porque a ellos, tristemente, la iglesia lo denigró. La iglesia los apartó. La iglesia les hizo la guerra, la conferencia, los pastores, los líderes y algunos miembros le hicieron la guerra. Si no mira sus testimonios, en una ocasión dice aquí, el comité publicador ha estado siguiendo las huellas de Roma. Cuando se recopiló el material del profesor Prescott y fue rehusada su publicación, me dije, esta comisión necesita el poder convertidor de Dios en sus propios corazones a fin de que puedan comprender su deber. No se conocen a sí mismos, sus ideas no debieran controlar las de otros. Por la luz que el Señor me ha dado referente a los componentes de la comisión publicadora, no saben lo que debieran condenar o probar. No conocen la obra de Dios. No saben los hombres, no son hombres como esos los que debieran influir en las mentes de la heredad de Dios. El Espíritu Santo ha de hacer su obra. Es debido a su separación de Dios que los hombres han comprendido equivocadamente y han dejado de comprender el hecho de que no debieran regir a sus semejantes. Por eso esta parte le hemos titulado Siguiendo las huellas de Roma, porque eso es exactamente lo mismo que hace Roma y es exactamente lo mismo que hicieron con Waggoner y Jones en 1888 y es exactamente lo mismo que están haciendo en el 2021 con todos aquellos que quieren proclamar la sana doctrina. Y la mensajera del Señor dice, no les toca a ellos condenar o controlar las producciones de aquellos a quienes Dios está empleando como portadores de luz al mundo. Por su curso de acción han estrechado de tal forma su campo de mira que están lejos de poder ser jueces adecuados. Deben caer sobre la roca Jesucristo y ser quebrantados. Y miren un testimonio de estos hermanos. Cuando ellos hacían sus libros y los mandaban a las casas publicadoras de la Asociación General, miren cómo los trataban a ellos. En algún momento Waggoner entregó a la comisión publicadora de la Asociación General la parte terminada de su manuscrito. Esa comisión se había constituido en 1887 con el propósito de fomentar la calidad de la literatura adventista publicada, unificando todas las casas publicadoras en América del Norte. Lamentablemente esa comisión no fue una bendición, sino más bien todo lo contrario. En 1895,
tras haber retenido por un tiempo el manuscrito de Wagoner. Uno de los miembros de la comisión publicadora dio su negativa a la impresión del libro. Miren lo que decían los líderes y los presidentes de las casas editoras. Lamento haber retenido por tanto tiempo el manuscrito del pastor Wagoner sobre el pacto eterno. Tengo ciertas críticas que hacerle. No puedo referirlas en detalle debido a que lo que tengo que criticar impregna la totalidad de los artículos. Hay muchas pequeñas críticas a hacer, pero son de carácter menor. En comparación con la crítica principal que acabo de presentar, estoy persuadido de que hay serias objeciones a la publicación de ese manuscrito en su estado actual. Es verdad, preciosa verdad. Hay muchas cosas excelentes que no se han escrito nunca antes sobre el tema, pero a mi parecer contiene también lo que es errónea. Así que porque según los por eso no los publicaban. Pero ¿sabes cuál es la realidad en la actualidad? Y es que en la actualidad no se les pregunta a los que publican en esas casas editoras, como por ejemplo libros de Rick Warren, pastor evangélico, y otros más que se publican y que se mandan a hacer en las casas editoras adventistas. Pues en 1888, después de la conferencia general, se les prohibieron a Wagoner y a John publicar sus artículos en las casas editoras de la Asociación General. ¿Y sabes en dónde ellos tenían ahora que mandarlas a editar? A casas editoras particulares. Lo mismo está ocurriendo hoy. Estos artículos de los pioneros adventistas y de estos mensajeros no los publican en las casas editoras de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Sabes quiénes las publican? Los ministerios independientes, específicamente los que tienen el nombre historicistas. Ellos son los que publican estos artículos. ¿Y sabes por qué? Porque ellos, dirigidos por el Espíritu Santo, han llegado a comprender y a hacer y aceptar el consejo del espíritu de profecía. Sin embargo, te vas a dar cuenta que ya la iglesia adventista no publica estos libros como los del pastor Haskell, como los del pastor Lowborough, como los de Jones, como los de Wagoner, como los de Andrews, como los de Miller, como los de Urias Smith, como los de James White. Ya no los publican. Andan publicando puras herejías en las nuevas revistas adventistas. Y es una triste realidad, pero eso es lo que está ocurriendo. Por eso mira lo que sigue diciendo aquí. Sugiere, dice aquí, que debiera animarse a los pastores Jones, Prescott y Wagoner a que aparten 3 o 4 meses por año para escribir esos folletos, artículos y libros. Yo también he pensado en lo mismo y lo he propuesto en diversas ocasiones, pero usted sabe, está contando el testimonio el hermano White, William White, pero usted sabe, hermano White, que hay un fuerte sentimiento en la comisión publicadora, de forma que tan pronto como se le presenta un manuscrito de una de esas personas mencionadas, se disponen a votar en su contra sin examinarlo.
Le diré con franqueza, hermano White, que hay una buena cantidad de hombres aún en Battle Creek, Michigan, que no ven luz en esa bendita verdad referente a la justicia de Cristo que nos ha estado viniendo como un diluvio de bendición desde la asamblea de la Asociación General. La experiencia de esa verdad es lo que a tantos les está faltando. Y no tratan a los demás como hermanos, ni como a la compra de la sangre de Cristo. Así pues, me parece que hay una barrera en nuestra comisión publicadora que impide cualquier progreso en la línea de conseguir que se publiquen los folletos y artículos de esos hermanos a los que usted se refiere. ¿Quiénes eran estos hermanos? Anteayer, sin ir más lejos, sigue diciendo la carta de el pastor William Clarence White, el 7 de octubre de 1895. El presidente de la comisión publicadora, disculpándose por el rechazo a un manuscrito del hermano Alonzo Trevier Jones, me dijo de la forma más explícita que era tal el prejuicio contra él por parte de los miembros de la comisión publicadora que actuaban aquí en Battle Creek, que era prácticamente imposible que fuera aprobado cualquiera de sus manuscritos. Como sabe bien, la comisión publicadora es una criatura de la Asociación General. Le digo, hermano White, que estoy harto de que haya personas reteniendo las publicaciones y retardando el progreso de este mensaje. Y mi voz se levantará siempre en protesta. Incumbe a nuestras casas publicadoras ir en búsqueda de autores y obtener de ellos manuscritos que pensamos que debieran ser publicados. Pero una vez que hemos obtenido esos manuscritos, los ponemos en las manos de la comisión publicadora y allí quedan estancados por meses para recibir por fin una decisión contraria debido a ciertos puntos técnicos referentes a la justificación por la fe o alguna cosa similar. ¿Te das cuenta, hermano, qué es lo que hacían con estos artículos? No dejaban que se publicara, no los querían publicar. Por eso, hoy en la actualidad, hay muchos hermanos laicos que se están dando la tarea de compartir estos artículos, aunque sea en PDF, para que los puedan leer. Hay algunos hermanos sinceros de corazón que lo que están haciendo es, los están reimprimiendo para el estudio personal. Los están ellos editando, fotocopiando. Y de alguna manera está llegando este mensaje. Mensaje que la iglesia está rechazando. Mensaje que la iglesia, si estuviera aceptando, estuviera publicando estos libros, pero no los está publicando. Por eso ministerios laicos historicistas están dando a la tarea de regalar estos libros, ya sea en forma impresa de papel o ya sea en PDFs, para que el que esté interesado los pueda adquirir, pueda ir a alguna tienda donde haya una fotocopiadora y ahí los puedan ellos editar para su estudio personal. ¿Por qué? Porque no los quieren publicar. Están todavía rechazando este mensaje. Y para ir finalizando, vamos a mirar cuál es el consejo del espíritu de profecía. Hay muchos casos donde hombres que han defendido el cristianismo
Contra los escépticos han perdido después sus propias almas en los laberintos del escepticismo. Se infectaron de la malaria del pecado y murieron espiritualmente. Tenían argumentos de peso de la verdad y las evidencias externas no les faltaron, pero no tuvieron una fe inquebrantable en Cristo. Oh, hay miles y miles de cristianos profesos que no estudian nunca la Biblia. El estudio de la palabra con sagrada oración es para beneficio de tu propia alma. Cuando oyes la palabra del predicador de la vida, si tienes una relación viva con Dios, tú te encontrarás en concordancia con el Espíritu y esa palabra. El Antiguo y el Nuevo Testamento están unidos entre sí por el broche de oro de Dios. Es necesario que se familiaricen con las escrituras del Antiguo Testamento. La inmutabilidad de Dios se ve claramente. La similitud de sus interacciones con su pueblo en la dispensación pasada y de la presente deben ser estudiadas. Bajo la inspiración del Espíritu de Dios, Salomón escribió: lo que ha sido es ahora y lo que ha de ser ha sido ya. Y Dios restaura lo que ha pasado. Por su misericordia, Dios repite sus interacciones del pasado. Él nos ha dado un registro de sus interacciones del pasado. Esto tenemos que estudiar cuidadosamente porque la historia se repite a sí misma. Somos más responsables que aquellos cuya experiencia se registra en el Antiguo Testamento, porque sus errores y los resultados de esos errores han sido registrados para nuestro beneficio. Las señales del peligro se han levantado para mantenernos lejos de terrenos prohibidos y deben ser advertencias para no hacer que lo que ellos hicieron no sea que un peor castigo venga sobre nosotros. Por eso, al concluir este estudio de nuestra historia, lo que todo adventista debería conocer sobre 1888, el Señor nos va a hacer responsable por lo que estamos haciendo hoy. ¿Por qué? Porque tenemos la historia del Antiguo Testamento, tenemos la historia del Nuevo Testamento y tenemos la historia de nuestra iglesia. Y si aún así decidimos seguir actuando como actuaron los líderes, el castigo sobre nosotros va a ser aún todavía más, porque tenemos todavía más evidencia. Por eso, al concluir, te hacemos la invitación para que personalmente vayas a investigar por ti mismo qué es lo que ha ocurrido en el pasado. Y no te dejes guiar por lo que diga un pastor, por lo que diga un ministro. ¿Por qué? Porque la hermana Elena G. de White, junto con Jones y Waggoner, decidieron avanzar para dar este mensaje. Aún así, estuviera toda la iglesia en contra de ellos. Pero ¿sabes por qué decidieron avanzar? Porque la orden no fue dada por el hombre. La orden fue dada por Dios. Y es más poderosa una orden que viene de Dios que una orden que viene de palabras de un ser humano. Por eso en esta noche te hacemos la invitación. Vayamos y recordemos nuestra historia para que no cometamos los mismos errores. Y el día de mañana estaremos tocando ya un tema sobre la justificación por la fe.
¿Cuál es el segundo propósito de la ley de Dios? En la justificación por la fe. Y miraremos como miramos el día de ayer. Ayer miramos cuál fue el primer propósito por cual Dios dio la ley en el mensaje de la justificación por la fe. Y mañana daremos el segundo propósito de por qué Dios dio la ley en el mensaje de la justificación por la fe. Te hacemos la invitación para que nos acompañes el día de mañana, donde toda esta semana estaremos hablando de 1888. Y ya a partir de mañana comenzaremos específicamente con el mensaje de la justificación por la fe. Así que vamos a concluir con una oración y si Dios así lo permite y lo concede, mañana aquí estaremos a las 7 de la noche para seguir compartiendo este precioso mensaje. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Señor, te damos las gracias por ser tan misericordioso con nosotros al habernos dado esta preciosísima luz. Ahora, Señor, acompáñanos a ir y escudriñar tu palabra e ir a indagar en los testimonios, en los registros. ¿Cuál es el mensaje de la justificación por la fe? Y podamos mantenernos de parte de la verdad. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos que se dieron cita en esta noche. Y de igual manera, Señor, como dice tu palabra en Números capítulo 7, que Jehová los bendiga y los guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ellos y que Jehová les conceda la paz. Así pues, Señor, te ruego y te suplico que por medio de tu Espíritu Santo nos hagas y nos des este reavivamiento y esta reforma para poder avanzar en este mensaje, Señor. Mensaje que nos va a llevar a este fuerte pregón que va a iluminar a toda la tierra con su gloria. Por eso, Señor, gracias por habernos acompañado el día de hoy y bendícenos y llévanos a descansar en esta noche. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén. Cristo es mi amante Salvador, mi bien, mi paz, mi luz, pues demostró su grande amor, muriendo allá en la cruz. Cuando estoy triste encuentro en él consolador y amigo fiel, consolador y amigo fiel es Jesús. Cristo es mi amante Salvador, su sangre me compró, por sus heridas y dolor, perfecta paz me dio. Dicha inmortal con él tendré y para siempre reinaré. Dicha inmortal allí tendré con Jesús. Cristo es mi amante Salvador y eterno Redentor. Jamás podré satisfacer la deuda de
Cristo ha hecho ya por mí. Jesús jamás me falta,